Un podcast de Marca Diablo. Tu alma por un café. Diablitos, listos para otra dosis de rebeldía con cafeína. Bienvenidos a Voces Diablantes, capítulo 33. Hoy vamos a cuestionarnos algo que muchos nos han vendido como la meta final, la felicidad. ¿Es realmente una obligación ser feliz? ¿O esta tiranía de la positividad nos está llevando a negar lo que realmente sentimos? Me encanta la pregunta porque a veces pareciera que nos obligan a ponernos una máscara de felicidad para encajar en el mundo, aunque por dentro estemos hechos un nudo. Y vaya que nos lo repiten. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como debes ser positivo o todo pasa por algo, justo cuando estamos en medio de una tormenta? En lugar de ayudar, a veces estas frases minimizan lo que estamos viviendo, ¿no crees? Totalmente. Y lo que me parece aún más inquietante es que esta presión por ser positivos no se limita a nuestro círculo cercano. Las redes sociales, por ejemplo, se han convertido en una especie de vitrina donde todos parecen tener vidas perfectas y felices. Pues verdad, viajes increíbles, cuerpos perfectos, éxitos profesionales. A veces uno se compara y siente que es el único que no ha alcanzado esa felicidad de revista. Y esa comparación constante puede ser muy peligrosa porque nos lleva a negar nuestras propias experiencias, a sentirnos inadecuados o incluso a caer en la trampa de una felicidad superficial. Es como si estuviéramos construyendo una realidad alterna donde no existe la tristeza, la frustración o el enojo. Lo preocupante es que negar estas emociones no las hace desaparecer. Al contrario, las reprime. Y reprimirlas, como una olla express a punto de explotar, puede tener consecuencias negativas para nuestra salud mental y emocional. Claro, porque al final esas emociones reprimidas terminan saliendo por algún lado, ¿no? Ya sea a través de ansiedad, irritabilidad o incluso problemas físicos. Exacto. Y creo que aquí es importante recordar que las emociones, todas, son señales que nos dan información valiosa sobre nosotros mismos y nuestras necesidades. Si lo piensas, la tristeza nos puede indicar que necesitamos apoyo. La frustración que debemos cambiar de estrategia y el enojo que se están violando nuestros límites. Precisamente. Si en lugar de negar estas emociones, las escuchamos y las atendemos, podemos usarlas como herramientas para nuestro crecimiento personal. Me gusta esa perspectiva. Es como si en lugar de ver las emociones negativas como enemigas, las viéramos como maestras. Exactamente. Y creo que la marca Diablo que patrocina este podcast lo entiende muy bien. Su filosofía se basa en cuestionar las normas, en pensar diferente, en aceptar las luces y las sombras, un poco como un diablito interno que nos invita a ser auténticos, ¿no? Y esa autenticidad implica, entre otras cosas, reconocer y aceptar todas nuestras emociones, porque la tristeza, la frustración, el enojo también son parte de la experiencia humana y pueden ser una fuente de aprendizaje y crecimiento. Claro, porque la autenticidad no se trata de ser perfectos, sino de ser reales. Y ser reales implica abrazar todas las facetas de nuestro ser, incluso las que nos incomodan. Me encanta eso de abrazar nuestras sombras. Es como si al aceptarlas les quitáramos poder. Exactamente. Y al aceptarlas también nos damos la oportunidad de comprenderlas y de integrarlas a nuestra experiencia de vida. Y para acompañar ese proceso de autodescubrimiento, nada como una buena taza de café de marca Diablo, ¿verdad? Por supuesto. Ese café de especialidad que nos invita a despertar los sentidos, a disfrutar de los pequeños placeres de la vida, a conectar con lo auténtico. Ahora bien, ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos cayendo en la trampa de la positividad tóxica? ¿Cuáles son las señales de alerta? Una señal muy clara es cuando nos sentimos obligados a mostrar una imagen de felicidad que no se corresponde con lo que realmente estamos sintiendo. Es como si estuviéramos actuando todo el tiempo, ¿no? Poniendo una sonrisa falsa para que los demás no vean nuestra vulnerabilidad. Exactamente. Y esa actuación constante puede ser muy agotadora porque nos obliga a negar una parte de nosotros mismos. Otra señal de alerta es cuando minimizamos o invalidamos nuestras propias emociones o las de los demás. Sí, frases como no es para tanto, debería ser más positivo, todo pasa por algo, pueden ser un indicativo de que estamos negando la validez de las emociones. Claro, porque en lugar de brindar apoyo y comprensión, estas frases terminan invalidando lo que la persona está sintiendo. Exacto. Y a largo plazo, esta invalidación puede generar un profundo sentimiento de soledad y desconexión. Y hablando de desconexión, creo que la tiranía de la positividad también afecta nuestra capacidad para conectar con los demás. Totalmente. Cuando nos obligamos a ser positivos todo el tiempo, nos estamos cerrando a la posibilidad de compartir nuestras emociones reales con los demás. Es como si estuviéramos construyendo un muro invisible que nos impide conectar de forma genuina
con las personas que nos rodean. Y esa falta de conexión genuina puede llevar al aislamiento, a la soledad, a la falta de empatía. Claro, porque al final las relaciones humanas se basan en la confianza, en la vulnerabilidad, en la capacidad de compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas. Negar nuestras emociones negativas es como negar una parte de nosotros mismos. Y al negar una parte de nosotros mismos, también estamos negando a los demás la posibilidad de conocernos realmente. Es como si estuviéramos viviendo en un mundo de apariencias donde todos fingimos estar bien, aunque por dentro estemos rotos. Y ese mundo de apariencias puede ser muy dañino para nuestra salud mental porque nos lleva a compararnos constantemente con los demás, a sentirnos inadecuados, a buscar la aprobación externa en lugar de la interna. Y aquí es donde entra la importancia de la autoaceptación, ¿no? De aprender a amarnos y aceptarnos tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Exactamente. La autoaceptación es la base de la autoestima, esa capacidad de valorarnos a nosotros mismos, independientemente de lo que piensen los demás. Y cuando nos aceptamos a nosotros mismos, también podemos aceptar a los demás, con sus imperfecciones, con sus peculiaridades. Y esa aceptación mutua es la base de las relaciones sanas. Esas relaciones donde podemos ser nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones, donde podemos compartir nuestras emociones reales sin miedo a ser juzgados. Creo que es importante recalcar que aceptar las emociones no significa que debamos quedarnos estancados en la negatividad. Tienes toda la razón. Se trata de darnos permiso para sentir lo que sentimos, sin juzgarlo ni reprimirlo. Y una vez que hemos reconocido y aceptado la emoción, podemos empezar a gestionarla de forma saludable. Exacto. Podemos buscar apoyo en las personas que queremos, practicar técnicas de relajación o simplemente darnos un tiempo para procesar lo que estamos sintiendo. Lo importante es no quedarnos atrapados en la emoción, sino usarla como una oportunidad para aprender y crecer. Justo como un buen café de marca Diablo, que nos da ese empujoncito para enfrentar el día con una nueva perspectiva. Me encanta la analogía. ¿Y qué me dices de esas frases que mencionamos al principio, las que intentan imponernos la positividad? ¿Cómo podemos responder a ellas de una manera asertiva, sin entrar en conflicto? Buena pregunta. Creo que la clave está en validar la intención positiva de la persona, pero al mismo tiempo marcar nuestros límites. Por ejemplo, si alguien nos dice, debe ser positivo, podríamos responder algo como, agradezco tu intención, pero en este momento necesito procesar lo que estoy sintiendo. Exacto. O si nos dicen todo pasa por algo, podríamos decir, sé que quieres animarme, pero ahora mismo me siento muy triste y necesito espacio para vivir esta emoción. La clave es ser firmes, pero amables. Y sobre todo, honestos con nosotros mismos y con lo que estamos sintiendo. Y recordar que tenemos derecho a sentir todas nuestras emociones, sin necesidad de justificarlas ni minimizarlas. Me gusta eso de reclamar nuestro derecho a sentir. Al final se trata de ser dueños de nuestra experiencia emocional, ¿no? Totalmente. Y de entender que la autenticidad, la verdadera felicidad, no se encuentra en la negación de lo que sentimos, sino en la aceptación radical de nuestro ser, con todas sus luces y sus sombras. Y con esa poderosa reflexión, creo que es un buen momento para cerrar esta primera parte de nuestro capítulo sobre la tiranía de la positividad. De acuerdo. Los esperamos en la segunda parte, donde seguiremos explorando las consecuencias de este fenómeno y las herramientas para construir una vida más auténtica y plena. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y visitar la tienda online de Marca Diablo, donde encontrarán productos que reflejan la filosofía de la marca: rebeldía, autenticidad y un toque de humor negro. Hasta la próxima, Diablitos. De regreso en Voces Diablantes. En esa segunda parte vamos a profundizar en cómo la tiranía de la positividad se manifiesta en diferentes ámbitos de nuestra vida. Sí, porque va mucho más allá de las frases hechas o las redes sociales. Esta presión por ser felices todo el tiempo se cuela en nuestras relaciones, en el trabajo, incluso en la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. Y creo que uno de los ejemplos más claros es la presión por mostrar éxito y perfección en todos los aspectos de nuestra vida. Totalmente. Es como si nos hubieran vendido la idea de que para ser felices necesitamos la pareja perfecta, el trabajo perfecto, el cuerpo perfecto, la casa perfecta. Y si no logramos esa perfección, nos sentimos como fracasados, como si algo estuviera mal con nosotros. Es una trampa muy peligrosa porque nos lleva a crear una imagen idealizada de nosotros mismos que no se corresponde con la realidad. Es como si estuviéramos viviendo en una película de Hollywood, donde todo es perfecto y no hay espacio para los errores, las dudas, los fracasos. Y esa imagen idealizada que proyectamos al mundo nos aleja de nuestra verdadera esencia, nos desconecta de quienes realmente somos. Claro, porque al final todos somos seres humanos imperfectos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Negar nuestras imperfecciones es como negar una parte de nosotros mismos. Es como tratar de vivir en una burbuja de fantasía que en cualquier momento puede explotar. Y cuando esa burbuja explota,
las consecuencias pueden ser devastadoras. Exactamente. Porque al final la verdadera felicidad no se encuentra en la perfección, sino en la aceptación de quienes somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Y para aceptar quiénes somos, lo primero es reconocer que somos imperfectos, que cometemos errores, que tenemos dudas, que a veces nos sentimos tristes, frustrados o enojados. Y una vez que reconocemos nuestras imperfecciones, podemos empezar a trabajar en ellas, a aceptarlas y a integrarlas a nuestra identidad. Claro, porque al final nuestras imperfecciones también nos hacen únicos, especiales, auténticos. Y esa autenticidad, esa capacidad de mostrarnos al mundo tal y como somos, sin máscaras ni pretensiones, es lo que realmente nos hace atractivos, interesantes, memorables. Hablando de autenticidad, creo que la marca Diablo, que patrocina este podcast, es un buen ejemplo de cómo se puede construir una marca exitosa sin necesidad de recurrir a la perfección ni a la positividad forzada. Totalmente de acuerdo. Marca Diablo se caracteriza por su tono irreverente, sarcástico, a veces incluso un poco oscuro. Y eso es precisamente lo que la hace tan auténtica y atractiva para su público. Claro, porque la gente se identifica más con las marcas que se muestran tal y como son, con sus imperfecciones, con sus peculiaridades. Al final, la autenticidad es mucho más atractiva que la perfección. Y hablando de peculiaridades, creo que es importante destacar que la tiranía de la positividad también afecta nuestra capacidad para conectar con los demás. Exacto. Cuando nos obligamos a ser positivos todo el tiempo, nos estamos cerrando a la posibilidad de compartir nuestras emociones reales con los demás. Es como si estuviéramos creando una barrera invisible que nos impide conectar de forma genuina con las personas que nos rodean. Y esa falta de conexión genuina puede llevar al aislamiento, a la soledad, a la falta de empatía. Claro, porque al final las relaciones humanas se basan en la confianza, en la vulnerabilidad, en la capacidad de compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas. Y cuando negamos nuestras emociones negativas, estamos negando una parte fundamental de nosotros mismos. Exactamente. Y al negar esa parte de nosotros mismos, también estamos negando a los demás la posibilidad de conocernos realmente, de conectar con nosotros a un nivel más profundo. Es como si estuviéramos viviendo en un mundo de máscaras, donde todos fingimos estar bien, aunque por dentro estemos luchando con nuestras propias batallas. Y ese mundo de máscaras puede ser muy solitario, muy aislante, porque al final todos necesitamos sentirnos comprendidos, aceptados, amados por quienes somos realmente. Y para sentirnos comprendidos, aceptados, amados, necesitamos darnos permiso para ser vulnerables, para mostrar nuestras emociones reales, para conectar con los demás desde la autenticidad. Y hablando de autenticidad, creo que el humor también juega un papel importante en este tema de la tiranía de la positividad. Claro, porque el humor nos permite reírnos de nosotros mismos, de nuestras imperfecciones, de las situaciones absurdas que vivimos. Es como si el humor nos diera permiso para bajar la guardia, para dejar de lado la seriedad y la rigidez, para conectar con nuestra parte más humana. Y esa conexión con nuestra parte más humana nos permite conectar con los demás de forma más auténtica, más genuina. Exactamente. El humor nos ayuda a romper el hielo, a crear un ambiente de confianza, a conectar con los demás desde un lugar de igualdad y empatía. Y hablando de romper el hielo, creo que la marca Diablo, con su toque de humor negro y su irreverencia, es un buen ejemplo de cómo el humor puede ser una herramienta poderosa para desafiar las normas y conectar con la gente de forma auténtica. Totalmente de acuerdo. Marca Diablo nos recuerda que no tenemos que tomarnos la vida demasiado en serio, que podemos reírnos de nosotros mismos, de nuestras imperfecciones, de las situaciones absurdas que nos toca vivir. Y esa capacidad de reírnos de nosotros mismos, de no tomarnos la vida demasiado en serio, es una señal de inteligencia emocional, de madurez, de autenticidad. Claro, porque al final la vida es demasiado corta para tomársela demasiado en serio. Y para disfrutar de la vida al máximo, necesitamos liberarnos de la tiranía de la positividad, darnos permiso para sentir todas nuestras emociones, conectar con los demás desde la autenticidad y, ¿por qué no?, reírnos un poco de nosotros mismos de vez en cuando. Y hablando de disfrutar la vida, qué mejor manera de hacerlo que con una buena taza de café de marca Diablo. Ese café de especialidad que nos invita a despertar los sentidos, a disfrutar de los pequeños placeres de la vida, a conectar con lo auténtico. Excelente recomendación. Y con esa invitación a disfrutar de la vida con autenticidad, damos por terminada esta segunda parte de nuestro capítulo. Los esperamos en la tercera y última parte, donde exploraremos algunas herramientas para liberarnos de la tiranía de la positividad y construir una vida más plena y significativa. Hasta la próxima, Diablitos.
De regreso en Voces Diablantes para cerrar este viaje donde exploramos la tiranía de la positividad y la pregunta de si la felicidad es realmente una obligación. Así es, en las partes anteriores analizamos cómo esta presión por ser positivos todo el tiempo puede llevarnos a negar nuestras emociones reales y a desconectarnos de nuestro verdadero yo. Vimos cómo las redes sociales, las frases hechas y la búsqueda de la perfección alimentan esta tiranía, creando una realidad distorsionada donde no hay espacio para la vulnerabilidad o las emociones negativas. Y justo ahí, en esa negación, es donde perdemos la oportunidad de conectar con nuestra autenticidad, con esa rebeldía inteligente que nos caracteriza como diablitos. Porque la rebeldía inteligente, como la que impulsa la marca Diablo que nos patrocina, no se trata de negar la realidad o de forzar una sonrisa falsa. Se trata de cuestionar las normas, de analizar la información con ojo crítico, de ser honestos con nosotros mismos y con el mundo. Y esa honestidad implica aceptar que la vida no siempre es color de rosa. Que hay momentos de tristeza, de frustración, de ira, y que esas emociones también son válidas, también son parte de la experiencia humana. Reprimirlas, esconderlas bajo una máscara de positividad, solo nos aleja de nuestra verdadera esencia y nos impide crecer como personas. Es como si tratáramos de construir una casa sobre cimientos inestables. Tarde o temprano, la estructura se derrumbará. Pero si aceptamos todas nuestras emociones y aprendemos a gestionarlas de forma saludable, estamos construyendo una base sólida para una vida más auténtica, más plena, más significativa. Y esa vida más auténtica, como bien lo promueve Marca Diablo, implica deshacernos de las máscaras, de las pretensiones, de la necesidad de encajar en un molde preestablecido. Se trata de ser fieles a nosotros mismos, de expresar nuestra individualidad sin miedo, de abrazar nuestra propia oscuridad y nuestra propia luz. Y esa autenticidad, esa rebeldía inteligente, es la que nos permite conectar con los demás de forma genuina, construir relaciones basadas en la confianza y la vulnerabilidad y crear un mundo más humano, más justo, más libre. Y para aquellos diablitos que se sientan atrapados en esta tiranía de la positividad, les queremos compartir algunas herramientas para liberarse de su yugo. En primer lugar, es fundamental cultivar la autoconciencia. Aprender a reconocer y nombrar nuestras emociones sin juzgarlas es el primer paso para liberarnos de la presión de la positividad. Exacto. No se trata de ignorar o minimizar las emociones negativas, sino de darles espacio para que existan y comprender qué mensaje nos traen. Y una vez que reconocemos nuestras emociones, podemos empezar a gestionarlas de forma saludable. En lugar de reprimirlas o negarlas, podemos buscar formas constructivas de expresarlas, como hablar con alguien de confianza, escribir en un diario o practicar alguna actividad física. Me encanta eso. Es como si, en lugar de luchar contra nuestras emociones, aprendiéramos a bailar con ellas. Justo así. Y otra herramienta fundamental es el pensamiento crítico. No debemos creernos todo lo que nos dicen, todo lo que vemos en las redes sociales, todo lo que nos vende la sociedad. Debemos cuestionar las normas, analizar la información desde diferentes perspectivas y, sobre todo, confiar en nuestra propia intuición. Y en ese proceso de cuestionamiento y análisis, también es fundamental cultivar la autocompasión, ser amables con nosotros mismos, perdonarnos por nuestros errores y aceptarnos con nuestras imperfecciones. Porque recordemos que la perfección no existe y que la búsqueda incansable de ella solo nos aleja de nuestra verdadera esencia. Y hablando de esencia, creo que la Marca Diablo que nos ha acompañado a lo largo de este capítulo nos da una gran lección de autenticidad con su humor irreverente y su capacidad de desafiar las normas. Sí, Marca Diablo nos recuerda que la vida no tiene por qué ser tan seria, que podemos reírnos de nosotros mismos y de las situaciones absurdas que nos toca vivir. Y que la verdadera felicidad no reside en la perfección, sino en la autenticidad, en la conexión, en la libertad de ser quienes realmente somos. Y con esa poderosa reflexión, diablitos, damos por terminado este capítulo de Voces Diablantes. Esperamos que les haya servido para cuestionar la tiranía de la positividad y para conectar con su propia rebeldía inteligente. Recuerden que ser feliz es un derecho, no una obligación. Atrévanse a sentir, a vivir, a ser ustedes mismos, sin máscaras ni presiones. Y para acompañar ese viaje de autodescubrimiento, nada como una buena taza de café de Marca Diablo, ese café de especialidad que nos invita a despertar los sentidos, a disfrutar de los pequeños placeres de la vida, a conectar con lo auténtico. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar la tienda en línea de Marca Diablo, donde encontrarán café de especialidad de Chiapas, ropa con diseños únicos y muchos otros productos que reflejan la filosofía de la marca. Rebeldía, autenticidad y un toque de humor negro. Hasta la próxima, diablitos, y que la rebeldía inteligente los acompañe. Voces Diablantes. Voces Diablantes.
alma por un café.